Es posible que la idea más revolucionaria del cristianismo, la encarnación de Dios, choque directamente con la concepción tradicional de quién es Dios. Bienvenidos a Camino Eterno, el podcast donde exploramos las preguntas más profundas sobre fe, filosofía y la búsqueda de significado. En el episodio de hoy, nos adentraremos en una paradoja teológica que ha desconcertado a pensadores durante siglos. ¿Cómo podemos reconciliar la afirmación de que el Verbo se hizo carne con los atributos clásicos de Dios, como su inmutabilidad, inmaterialidad y omnipresencia? Prepárense para un viaje intelectual fascinante. Desentrañaremos la definición de inmutabilidad divina, cuestionando si un Dios perfecto puede experimentar cambios. Exploraremos la inmaterialidad de Dios preguntándonos cómo un ser puramente espiritual pudo asumir un cuerpo físico. Analizaremos la omnipresencia divina, reflexionando sobre si un Dios presente en todas partes puede limitarse a un solo lugar. También examinaremos la autosuficiencia de Dios, contrastándola con la aparente necesidad de un vientre humano y nutrición terrenal. Consideraremos la eternidad de Dios, preguntándonos cómo un ser fuera del tiempo pudo entrar en la historia. Desafiaremos la unicidad absoluta de Dios, reflexionando sobre si la encarnación divide o integra la divinidad. Y finalmente, cuestionaremos la omnisciencia de Dios, contrastándola con la imagen de un Jesús que crecía en sabiduría. ¿Es la encarnación una contradicción lógica o un misterio trascendente? Acompáñenos en Camino Eterno mientras exploramos esta intrigante pregunta. Ahora, vamos a adentrarnos en el primero de estos atributos que parece entrar en conflicto con la encarnación: la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa realmente que Dios sea inmutable? La definición clásica nos dice que Dios es absolutamente inmutable, incapaz de cualquier cambio interno. Imaginen una roca imponente, erosionada por el tiempo, pero que en su esencia permanece inalterable. La tradición teológica nos enseña que cualquier cambio implicaría una variación en la perfección divina, ya sea aumentándola o disminuyéndola. Y como Dios es infinitamente perfecto en todo momento, cualquier alteración sería, por definición, imposible. La Biblia misma lo subraya, afirmando que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es como si el universo entero estuviera en constante movimiento, pero Dios, en su esencia, permaneciera como un eje fijo e inamovible. Pero aquí es donde surge la tensión. Si afirmamos que el Verbo se hizo carne, que Dios asumió naturaleza humana, ¿no estamos diciendo que experimentó un cambio fundamental en su forma de existencia? Es como si esa roca inmutable, de repente, decidiera convertirse en un árbol, echando raíces y creciendo hacia el cielo. Ese hacerse hombre parece ser un evento nuevo en la historia de ese ser. Llegar a ser otra cosa en el tiempo, nacer, crecer, morir, todo esto son formas de cambio. La encarnación entonces requeriría un antes y un después en Dios. Antes de encarnarse no era carne, luego lo fue. Para ilustrar mejor esta contradicción, imaginemos un círculo perfecto, un círculo que siempre ha sido y siempre será idéntico a sí mismo. Pero, de repente, este círculo decide transformarse en un cuadrado. ¿Es esto siquiera imaginable? Tal proceso contradiría la definición misma de círculo. De modo similar, un Dios que no cambia podría hacerse hombre sin contradecir su propia esencia. Ahora, exploremos otro de estos atributos divinos que parece chocar frontalmente con la idea de la encarnación: la inmaterialidad. En la teología tradicional, Dios es definido como espíritu puro, invisible, sin cuerpo, partes ni componentes físicos. Imaginen una energía que lo impregna todo, pero que no podemos ver ni tocar. De hecho, cualquier imagen corpórea de Dios está prohibida, precisamente porque Él trasciende lo sensible, lo tangible. Como alguien dijo una vez, Dios no es materia. Dios, de hecho, creó la materia. Es decir, ser material es algo completamente ajeno a la naturaleza divina. Pero, ¿qué ocurre cuando afirmamos que el Verbo se hizo carne? Literalmente estamos diciendo que un ser no material se transformó en un ser material. Es como afirmar que algo es no material y al mismo tiempo material. Si Dios siempre ha existido sin cuerpo y luego, al encarnarse, adquiere un cuerpo de carne y hueso, entonces, ¿sería simultáneamente incorpóreo e incorporado? Para entender mejor esta contradicción, pensemos en el aire. Un gas invisible que llena un espacio pero no tiene forma tangible. Ahora, imaginemos que ese aire de repente se convierte en un ladrillo. Absurdo, ¿verdad? El ladrillo es material, incluye masa y forma, cualidades totalmente ajenas al aire. De igual modo, ¿cómo podría un Dios que es puramente espiritual convertirse en algo físico sin violar su propia definición? Es un misterio que desafía nuestra comprensión. Sigamos adelante en este viaje de exploración con otro atributo que presenta desafíos interesantes cuando lo confrontamos con la encarnación: la omnipresencia. La definición clásica nos dice que Dios está presente en todas partes, en todo momento. No hay rincón del universo, ni instante en el tiempo, donde Dios no esté. Literalmente, cada molécula, átomo o galaxia entera está contenida en su presencia divina. Es una idea impresionante, ¿verdad? Pero aquí es donde las cosas se complican. La encarnación nos dice que Dios se hizo hombre en una persona concreta,
Jesús de Nazaret. Y esto sucedió durante un tiempo específico, desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, ¿cómo conciliamos esta idea de una presencia divina y limitada con la presencia física de Jesús en un lugar y tiempo determinados? Es como si dijéramos que la presencia divina se concentró de manera especial en el cuerpo de Jesús. Pero, si Dios es omnipresente, ¿cómo podría limitarse a un solo lugar, por más especial que sea? Si Dios está en todas partes, ¿cómo puede estar más presente en un lugar que en otro? Para ilustrar este punto, imaginemos una habitación completamente iluminada por una luz brillante. Ahora, imaginemos que esa luz, de repente, se condensa en una sola esquina de la habitación, dejando el resto en penumbra. ¿Seguiríamos diciendo que la luz está presente en toda la habitación? Del mismo modo, si Dios, que es omnipresente, se hace carne en una región específica, ¿no deja de cumplir en esa encarnación la idea de estar globalmente presente? Es una tensión lógica que nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Ahora, adentrémonos en la autosuficiencia de Dios, o lo que teólogos llaman aseidad. ¿Qué significa que Dios no necesite nada ni de nadie para existir o actuar? La definición clásica nos dice que Dios es completamente independiente, perfecto en sí mismo, sin carencias ni necesidades. No necesita ser completado ni mejorado por nada externo. Pero, entonces, ¿cómo encaja la encarnación en esta imagen? Si Dios es autosuficiente, ¿por qué necesitaría un medio físico para existir como hombre? ¿Por qué necesitaría depender del sexo humano, del embarazo de María, de nutrición y cuidados físicos? Es como si tuviéramos un ordenador ultraperfeccionado, que supuestamente no necesita energía externa para funcionar, y de repente, lo vemos conectado a una toma de corriente. La encarnación nos presenta a un Dios que, al encarnarse, parece depender de cosas que antes no necesitaba. Un Dios humano, nacido de una mujer, implica que el Verbo dependió de causas humanas. Esta dependencia humana, por mínima que sea, parece anular la idea de una autosuficiencia plena. Si Dios es perfecto y completo desde siempre, ¿por qué necesitaría un útero o comida para vivir? Es una pregunta que nos obliga a repensar nuestra comprensión de la naturaleza divina. Hablemos ahora de la eternidad, un concepto que quizás nos resulte aún más abstracto. La teología tradicional nos dice que Dios existe fuera del tiempo, que 1000 años son como un día para Él. No está sujeto al tiempo como nosotros, sino que está por encima y más allá de su esfera. Pero, ¿qué ocurre cuando afirmamos que ese Dios eterno se encarna y entra en la historia humana como Jesús? De repente, ese ser sin principio ni fin adquiere un origen temporal, un momento de concepción y nacimiento. Es como si alguien que vive por encima del calendario decidiera marcar un día de nacimiento y otro de muerte. Afirmar que un ser sin comienzo adquiere un comienzo parece ilógico. La encarnación introduce un antes y un después en Dios, algo que contradice la idea de una eternidad atemporal. La pregunta que nos queda es, ¿cómo puede Dios entrar en el tiempo sin dejar de ser eterno? ¿Cómo reconciliamos la eternidad divina con la temporalidad de la encarnación? Ahora, adentrémonos en la unicidad absoluta de Dios, un concepto que nos dice que Dios es simple, sin partes ni composición alguna. Imaginen un ser cuya esencia es indivisible, una unidad perfecta en la que no hay lugar para la división o la multiplicidad. Pero, ¿qué ocurre cuando afirmamos que ese Dios único se encarna y se une a la humanidad en la persona de Jesús? De repente, nos encontramos con la idea de dos naturalezas unidas, la divina y la humana. Incluso si asumimos que la persona es una sola, la coexistencia de estas dos naturalezas plantea una pregunta fundamental. ¿Es Dios tal como era antes de la encarnación o se ha transformado en un nuevo tipo de ente? Es como si un átomo, que por definición es indivisible, decidiera partirse en partes menores. ¿Dejaría de ser un átomo? ¿Cómo podría seguir siendo uno solo si se ha dividido? De manera similar, la encarnación desafía nuestra comprensión de la unicidad divina. ¿Cómo puede Dios seguir siendo simple e indivisible si ha añadido a su ser una naturaleza humana? Y llegamos a la omnisciencia, ese atributo que nos dice que Dios conoce todo en forma perfecta y completa. Imaginen una mente que abarca todo el conocimiento, sin necesidad de aprender nada nuevo, sin límites ni fronteras. Pero, ¿qué ocurre cuando miramos a Jesús, el Verbo encarnado? En los Evangelios, vemos a un niño que crece en sabiduría, que aprende y se desarrolla. Incluso hay momentos en los que Jesús mismo reconoce que no conoce ciertos detalles, como el día y la hora del fin. Es como si tuviéramos una enciclopedia que contiene todo el conocimiento posible, pero de repente empieza a recibir actualizaciones y añadidos. ¿Seguiría siendo una enciclopedia completa? ¿No implicaría que antes le faltaba algo? Esta aparente contradicción entre la omnisciencia divina y las limitaciones del conocimiento humano en Jesús nos plantea un desafío. ¿Cómo podemos reconciliar la idea de un Dios que lo sabe todo con la imagen de un Jesús que aprende y crece? ¿Es posible que la encarnación implique una limitación voluntaria del conocimiento divino, o estamos ante una paradoja que desafía nuestra comprensión? Y así,
Hemos recorrido este intrincado laberinto de ideas, explorando las tensiones entre los atributos clásicos de Dios y la encarnación. En resumen, hemos visto cómo la inmutabilidad, la inmaterialidad, la omnipresencia, la autosuficiencia, la eternidad, la unicidad y la omnisciencia divinas parecen entrar en conflicto con la afirmación de que el Verbo se hizo carne. Queda claro que la encarnación, tal como la entendemos tradicionalmente, plantea preguntas profundas y desafía nuestra comprensión de la naturaleza de Dios. Es un misterio que nos invita a la reflexión, a la búsqueda constante de la verdad y a la humildad intelectual. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. Espero que este episodio haya sido de utilidad y haya sembrado semillas de curiosidad en sus mentes. Hasta la próxima, caminantes.